que están comprometidas con la transición justa. Entonces ahí esta conferencia que se va a dar en Santa Marta precisamente es para empezar a discutir cuáles son esas barreras que los países enfrentan para poder hacer esa transición por fuera de los combustibles fósiles. Pero no solamente quedarse como en la identificación de las barreras, porque digamos que eso es algo que ya se ha venido discutiendo por cierto tiempo, sino como de dar como ser mucho más prácticos. O eso es como el objetivo de lo que hemos escuchado al gobierno colombiano, que ese es el objetivo de la conferencia y es ser mucho más prácticos y abordar, empezar a abordar cuáles serían las soluciones a esas barreras, quiénes son esas personas y esas entidades o actores que estarán involucrados en esas soluciones y como cuáles son esas metas a corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, pues nos invitaron a hacer, o sea, la constituyente de Mujeres y Género, que es el que representa o moviliza todas las organizaciones feministas y ecofeministas en la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, nos invitaron a ser las que ayudaran a coordinar el sector o el grupo de mujeres y diversidades para esta conferencia, dado de que somos, pues, o sea, que la constituyente tiene experiencia y tiene como la capacidad de movilizar. Entonces, en ese sentido, desde la constituyente se nombró a Shanae, que es, también, que es la coordinadora del grupo de transición justa de la constituyente, y yo, que como lo mencionó Adriana, pues también trabajo en ese grupo y soy la coordinadora del grupo de tecnología. Entonces, ahí lo que estamos nosotros haciendo básicamente es trabajar con el resto de organizaciones feministas que van a estar en la conferencia o que querían estar participando también online en ese documento. Estamos trabajando en un documento precisamente que reúna esas barreras, esas soluciones y como cuáles son esas metas a largo plazo, y a corto, mediano y largo plazo. Entonces, como para entrar un poco más en materia, lo que hemos venido trabajando en estos dos meses y medio, porque empezamos y como a mitad de enero, fue como empezar a abordar cuáles son esas barreras específicas desde un enfoque feminista y desde un enfoque transformador con el género. Entonces, pues obviamente tenemos que partir de lo que ya todos nosotros acá sabemos y es que pues la crisis climática también es una crisis o es un tema de justicia de género y es un tema de inequidad. Entonces ahí también tenemos que, o sea, partimos del hecho de que el modelo económico actual no es solo un problema, no solamente trae problemas ambientales, sino que también trae problemas sociales y estructurales. Entonces, que está construido sobre la explotación del trabajo de cuidados, que está racializado y está feminizado, especialmente en el sur global. Entonces, para nosotros, la principal demanda o el principal eje de toda nuestra participación en esta conferencia es exigir que se reconozca el trabajo del cuidado y que este no sea simplemente como un principio añadido, sino que realmente la transición justa se fundamente en el trabajo del cuidado, en el trabajo del cuidado que sea reconocido, pero que también sea remunerado. Entonces, ahí, pues obviamente estamos llamando también a lo que se conoce como la petromasculinidad. Y es, pues el liderazgo fósil viene acompañado de patriarcado, de un retroceso en derechos y sobre todo derechos de las minorías y derechos de las mujeres y en violencia. Y esto no es coincidencia, todas estas cosas están unidas, que es también lo que vemos muy alineado con la militarización. Para nosotros como feministas también es muy importante llevar a este espacio el hecho de que, de que la guerra es financiada por los combustibles fósiles y de que tenemos que hablar, cuando hablamos de transición justa, necesariamente tenemos que hablar de desmilitarización. Eh, Porque todo esto también está basado en un intercambio desigual entre el globo norte y el globo sur, que ese precisamente esos flujos de dinero que generan los combustibles fósiles y esos flujos que se van hacia la guerra, pues también generan un montón de trampas de deuda para el globo sur. Entonces, ese modelo económico que está basado en el crecimiento y en el consumo desmedido, pues reproduce modelos extractivos que están, o sea, que están basados en la consulta previa con las comunidades, en la consulta previa de los pueblos que han habitado por siempre esos territorios y promueve soluciones falsas, pues que desvían los recursos que deberían estar integrados o que deberían llevarse a las verdaderas soluciones climáticas. Desde mi rol en WCE, pues yo lidero un programa que son las soluciones justas con el clima y el género. Y este es precisamente mostrar
que desde el nivel local, que desde el nivel comunitario, ya se están haciendo muchas cosas para abordar el cambio climático y que lo que verdaderamente falta es recursos, no solamente recursos monetarios, pero también todo el tema de recursos para la construcción y el fortalecimiento de capacidades, la transferencia de tecnología. Y todas estas cosas no pasan porque simplemente los recursos se están utilizando para la explotación, para la expropiación también y para la extracción de recursos y, y también pues todo el dinero que se está invirtiendo en la guerra ahora mismo. Entonces esto limita la inversión pública, pero también limita la protección social que está ligada al trabajo del cuidado. Por ende, por lo mismo tampoco el trabajo del cuidado está remunerado, pues porque precisamente todo este dinero se lleva a otro tipo de industrias que son completamente violentas y que atentan contra los derechos de las minorías y los derechos de las mujeres. Entonces, para nosotras la prioridad, como lo decía, es tenemos que abordar y tenemos que abogar por un modelo feminista de esa transición. No puede ser una transición justa si no cuenta con un enfoque transformador con el género, si no cuenta con metas claras que sean responsables con el género, que sean indicadores desagregados, no solo por sexo, sino también por género y que tengan un enfoque interseccional. Entonces, por eso pedimos que hayan políticas pues nacionales, pero también internacionales, que sean fuertes y que remuevan esas barreras para la cancelación de la deuda también, que es algo que genera demasiada carga en el globo sur, y también pues para, digamos, como marcos concretos y también muy estrictos en los que se castiguen esos conflictos de intereses en organismos multilaterales por todo esto que tiene que ver con el lobby y de las industrias de los combustibles fósiles, que haya transparencia en la industria, en el caso de que, por ejemplo, se hagan certificados obligatorios de cuál va a ser el uso final de los combustibles fósiles, para prevenir que estos precisamente se usen para la industria armamentística y la industria de la guerra. Eh, pues también lo que nosotros estamos pidiendo es que al corto y a mediano plazo, para que se reconozca el principio fundacional de la transición justa, que es la economía del cuidado, tenemos que identificar y los países tienen que hacer un ejercicio juicioso y serio de identificar y cuáles son las horas que se dedican nacional internamente al cuidado, cómo está distribuido por género y sobre todo para poder redistribuir como los subsidios que a hoy se dan a los combustibles fósiles para que se puedan redistribuir a la protección social y se puedan redistribuir al reconocimiento del trabajo del cuidado. Pero efectivamente, para que esto pueda pasar, necesitamos un diagnóstico serio de dónde están alocados el trabajo del cuidado y cuántas horas se invierten al día. Em, Porque pues realmente la transición energética, la transición por fuera de los combustibles fósiles no puede seguir perpetuando ni puede repetir los mismos abusos que los combustibles fósiles han venido haciendo por tantos años. No puede seguir pues como atentando contra los derechos de las comunidades indígenas, de los afrodescendientes y de los campesinos, y estas poblaciones precisamente no pueden quedar por fuera de las decisiones sobre las energías renovables en sus propios territorios, porque este es otro de los temas, es que realmente si vamos a hablar de transición por fuera de los combustibles fósiles, estaremos hablando de energías renovables y este es un problema nos toca bastante en América Latina porque somos una región muy rica en minerales que están siendo usados precisamente para esas energías renovables y que la mayoría de ellos están en territorios ancestrales, están en territorios que son habitados por comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Y esto, pues ellos tienen que ser partícipes y por eso exigimos el consentimiento libre, previo e informado como estándar no negociable. Y pues rechazamos falsas soluciones como son la geoingeniería. Pues para no extenderme mucho más, porque podría irme mucho más, pero sé que tenemos una agenda apretada y para darle el lugar a mis otras colegas, pues realmente, o sea, en conclusión, también es pedir en esta conferencia lo que es una cooperación internacional real y no es que no esté basada en la competencia, sino que realmente haya una colaboración entre el sur y el sur, pero también entre el globo norte y el globo sur para ver cómo se puede hacer también una transferencia de tecnología, cómo se puede cancelar la deuda, cómo se pueden abrir espacios de co-creación donde las mujeres y las diversidades tengan una voz vinculante y donde realmente se pueda partir de un enfoque desde
comunitario, donde las iniciativas de transición justa sean desde lo comunitario y donde estas comunidades marginalizadas también tengan una voz vinculante y que sea una voz realmente activa, no simplemente como para marcar la lista de hicimos un proceso consultivo, sino que realmente estén como involucradas en todo el proceso. Sé que vamos a tener espacio para las preguntas, entonces sí, si quieren, pues las pueden dejar en el chat y yo también puedo ir mientras tanto respondiendo. Y perdón si de pronto hablé muy rápido, que yo sé que hablo muy rápido a veces, pero bueno, Adriana. Gracias, Valeria. Yo creo que tocaste temas muy importantes, así como de los principios, inclusive estábamos hablando de esto esta mañana, y es que alrededor de la conferencia de Santa Marta, organizada por el gobierno de Colombia y el gobierno de Países Bajos, así como lo comentaste, se solicitaron algunos aportes que incluían cuáles son los pedidos que hemos identificado nosotros de los diversos sectores como las barreras y también para hacia dónde vamos en las soluciones. Entonces, destaco mucho de tu conversación que tocaste temas bastante importantes como el tema de la militarización, de cómo se utilizan o hacia dónde vamos con estos nuevos extractivismos, con los minerales críticos que se necesitan o se necesitarían, cómo se van a controlar. También el tema de la sinergia y de la colaboración internacional, de utilizar los mecanismos internacionales que ya existen y que no sea una chequeo de lista más. Creo que son puntos muy interesantes para conversar. Espero que tengan bastantes preguntas y las pueden ir dejando en el chat para que sea una conversación de idas y venidas y que podamos de nuevo compartir estos aportes y las contribuciones que tienen desde los diversos sectores, las perspectivas y los territorios. Gracias, Valeria. Voy entonces a compartirles nuestra próxima mujer que va a estar hablándonos. Ella se llama Carmen Capriles, es ingeniera agrónoma, especialista en desarrollo sostenible. El día de hoy nos acompaña desde Nueva York, pero es de Bolivia. Tiene décadas de experiencia en temas ambientales, cambio climático, biodiversidad, justicia ambiental, derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres. Ha trabajado muchos años en negociaciones en las diferentes COPs, las de cambio climático y biodiversidad, y también ha trabajado bastante en el tema del acuerdo de Escazú y la implementación de los acuerdos multilaterales. Entonces, el día de hoy, pues vamos a contar con su experticia alrededor de todo el tema de las lideresas ambientales, de la sostenibilidad y las políticas ambientales. Adelante, Carmen. Hola, muchas gracias. No sé por qué se compartió eso. Pero bueno, yo quería comenzar explicando un poco por qué nace esta conferencia sobre combustibles fósiles, que nace de una iniciativa que es una campaña de hace varios años que que se trata del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. ¿Qué es eso? Muchos sabrán y conocerán lo que es el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que era ya tenemos suficientes armas nucleares, ya no se pueden hacer más armas nucleares. En eso se basa el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. En el caso de combustibles fósiles, este tratado tiene esa misma lógica. Si bien tenemos los pozos que están funcionando, si bien tenemos toda esta infraestructura que actualmente está sacando petróleo, gas, combustibles fósiles de pozos existentes, la idea es lo dejamos ahí, aprovechamos lo que ahorita está abierto, pero nos olvidamos de la parte de prospección, nos olvidamos de seguir buscando petróleo. Y para América Latina eso es vital. ¿Por qué? Porque, claro, actualmente nos ven como una alternativa
especialmente cuando se producen estos conflictos relacionados a combustibles fósiles. Oh, pero tenemos una alternativa en América Latina, porque también hay productores, hay países que son productores, tanto de petróleo como de gas, como de una serie de otros productos y subproductos. Por eso es que nace esta iniciativa y esta campaña. Voy a dejarles el link para que puedan entrar y puedan inscribirse y puedan hacer seguimiento. Y esta campaña también habla mucho con el gobierno de Colombia, y llegan durante varias COPs se presiona y se dice, no, lo que necesitamos es este tratado de no proliferación. Si bien tenemos pozos, usemos lo que ya tenemos. No entremos a la Amazonía, principalmente a la Amazonía o a otros territorios, a seguir buscando petróleo. ¿Por qué? Porque necesitamos eso requiere fondos, requiere toda una infraestructura, y también mucho de este petróleo, de estos combustibles, se encuentran en territorios indígenas, por ejemplo, o en áreas protegidas. Y es importante que estos ecosistemas se mantengan. Y les puedo dar el ejemplo del caso de Tariquía, que Tariquía es un área protegida en Bolivia que está siendo amenazada porque hay compañías que quieren buscar pozos de gas debajo del área protegida. Y obviamente, o sea, lo que tiene que primar es el área protegida, que está protegiendo un ecosistema que es prácticamente único en el planeta. Entonces, pero Bolivia requiere combustible como todos los otros países, entonces dice, bueno, vamos a sacar combustible y lo vamos a exportar, y estamos en esa situación de incluso han habido amenazas hacia los activistas que están luchando en contra de protegiendo esta área protegida, y están en contra de que se haga este tipo de pozos dentro del área protegida. También tenemos ejemplos de que se han hecho pozos, y por no hacer la consulta, por no consultar con pueblos indígenas, hay un pozo que se llama Liquimuni, que es justo fuera del área del territorio indígena. Entonces dijeron, no vamos a hacer consulta porque no nos interesa, lo que nos interesa son los hidrocarburos. Hicieron el pozo justo en el borde, afuerita del territorio indígena, y resulta que pusieron toda esta infraestructura, empiezan a cavar, cavan y nunca encuentran el famoso petróleo, porque el bolsón está dentro del territorio indígena, no fuera. Entonces de nada les sirvió tener toda esta infraestructura, que fue un gasto de plata que no se puede recuperar, porque porque está fuera del área protegida. Entonces ese es otro tema. Y por eso es importante que se tomen en cuenta todos estos aspectos técnicos a la hora de ver qué necesitamos en cuestión de nuestra matriz energética. Y lo que tenemos que hacer en América Latina es diversificar nuestra matriz energética. No tiene que basarse en combustibles fósiles. Y eso lo entendió muy bien el gobierno de Colombia. Por eso es que decidió organizar esta conferencia junto con el gobierno del Reino de los Países Bajos, con este fin de ver cuáles son las alternativas, porque estamos viendo cuán frágil es el panorama internacional en relación a los combustibles fósiles. Y hay otras alternativas, pero las voy a llevar un poco ahora hacia el año 2022. No estamos yendo mucho más atrás. El año 2022 es la Asamblea de Naciones Unidas del Medio Ambiente. Hay una resolución de minerales críticos. Todos los activistas estamos felices. ¿Por qué? Porque esta resolución está enfocada en uno de los principales problemas que tenemos a la hora de hablar de transición energética,
que son minerales y minería crítica. Y todos estamos atentos y todos empiezan las negociaciones, no sé qué, se aprueba la resolución. Y al fin tenemos una resolución sobre minerales y minería de minerales críticos. Que para mí, como boliviana, porque mi país ha tenido 500 años de minería, es más, durante 3 siglos, el 80% de la plata del planeta venía de Bolivia y tenemos una riqueza de más de 35 minerales críticos en el territorio. Entonces, para mí era súper importante lograr esta resolución. ¿Qué pasa el año 2022? Estamos saliendo del COVID, estamos imaginando este mundo nuevo, pero lo que no imaginábamos, y la ironía de que justo cuando se estaba aprobando esta resolución sobre minerales críticos, empieza la invasión de Rusia a Ucrania. Lo que ha pasado en los siguientes años es que existe una demanda de parte del sistema de armamentista por minerales críticos. Los minerales críticos ya no van hacia lo que es la transición energética. Están yendo, existe una demanda de estos minerales para armamento, que cada día ustedes están viendo que hay una mayor demanda de toda esta infraestructura militar y armamentística. Bueno, no sé ni cómo se dice esa palabra porque no está en mi vocabulario, pero por otro lado, otra de las cosas que no teníamos el año 2022, y estoy hablando del 2022, no son ni hace 5 años, no teníamos inteligencia artificial. Bueno, ahí como que comenzó. Pero actualmente la demanda de centros de datos es inmensa. Y los centros de datos requieren minerales críticos, requieren agua, requieren energía. Entonces no los quiere, los Estados Unidos ya tienen demandas y demás y los han votado de varios estados y demás. Europa no los quiere y Europa ni siquiera tiene dónde acoger estos sistemas porque Europa está bastante poblada y no tiene mucho espacio para dónde crecer. Y estos complejos requieren mucho espacio. Entonces la mirada ahorita está en América Latina. Ahí vamos a meter toda esta infraestructura que necesitan para bases de datos. Pero ¿qué es lo que va a pasar? A nosotros nos va a costar la energía, nos va a costar el tema del agua, porque requiere mucha agua, y todo eso lo vamos a tener que subsidiar, si no es como comunidades o como municipios, va a ser como países. Y es por eso que hay que tomar en cuenta todos estos requerimientos que tiene la famosa IA, la inteligencia artificial, que lo vemos como el futuro, y ser parte del futuro como América Latina nos motiva, pero actualmente nos están viendo como es el lugar donde se van a implementar estos centros de datos. Y nosotros tenemos que tener una posición al respecto. Y es por eso que también tenemos que ver, o sea, porque no estamos caminando hacia esta transición, seguimos dependiendo en combustibles fósiles, nuestras economías son muy frágiles y por ende todos estos se va sumando y ponen más presión dentro de lo que son nuestros países, que luego se ven presionados a tomar una serie de medidas de políticas públicas que no benefician a la población, que no benefician al medio ambiente y que benefician a empresas transnacionales ajenas. Y nosotros estamos subsidiando con nuestro trabajo, con nuestros impuestos y demás, que muchas de estas compañías puedan hacer lo que quieran dentro de nuestro territorio y no nos están haciendo parte de toda esta infraestructura como capital humano. Sí, nuestros territorios y muchos territorios van a terminar dentro de eso, pero no como parte del sistema. Y muchas gracias. Voy a estar abierta a preguntas después de que termine
el panel. Muchas gracias. Gracias, Carmen, por traer esas preguntas. Yo creo que la invitación entonces al final es a ser críticos al respecto de efectivamente esta transición hacia dónde va y a beneficio de quién se está haciendo la transición. Inclusive en el chat, que eso lo podríamos hablar contigo y con Valeria ahorita más adelante en referencia a esta conferencia que es un hito muy importante, pero la pregunta que hacen en el chat es si esto va a ser un conversatorio solamente o si se realizará alguna acción. Y para eso sí tenemos una respuesta, una ideal y una quizás más cercana a la realidad, pero entonces lo hablaremos ahorita en en la sesión de preguntas. Listo, entonces ahora vamos a tener una intervención por parte de Xiomara Acevedo. Ella es la directora y fundadora de Barranquilla Más 20, quien está organizando el día de hoy este webinar. Le voy a dar la palabra a ella para que les cuente por qué esto es importante para nosotros, cuál es el posicionamiento de Barranquilla Más 20, también qué viene para nosotras como red, aparte de Barranquilla Más 20, pues también está la red de Mujeres por la Justicia Climática. Entonces voy a compartirles aquí la cara de ella para que la vean. Zoom no me está dejando, pero ya les comparto. Ahora sí, adelante, Xiomi. Bueno, hola Adri, hola a todas, muchísimas gracias por estar aquí en esta tarde. Qué bueno ver que cada vez más, ¿no? Siempre estamos ahí en estos espacios regulares y en estos tejidos. Bueno, un gusto saludar para quienes todavía no nos conocemos, Xiomi, y vamos a estar entonces tejiendo cada una de estas, digamos, temáticas, acciones, visiones, enfoques en los que es muy necesario que nosotras, las mujeres en todas nuestras diversidades, ¿cierto? Estemos ahí incidiendo porque pues ya hemos visto, ¿no? Cómo las políticas y las estrategias climáticas están pues no respondiendo a las necesidades estructurales de nosotras. Bueno, me gustaría compartir algunas de las cosas que estamos preparando también para ustedes, para todas, para todos también. Entonces, Adri, ¿se puedes poner la presentación? Entonces, bueno, un poco de qué estamos haciendo también y por qué es importante seguir organizándonos, obviamente, no solamente para, cierto, o sea, la conferencia de más allá de los combustibles fósiles o las COPs y demás, sino, bueno, nosotras como tejido también estamos co-creando varios espacios, estamos haciendo una invitación extensa para, cierto, organizaciones, nosotras, tejidos, si queremos seguir desarrollando digamos, iniciativas, webinars, etcétera, pues digamos, es la fase en la que se encuentra esta iniciativa de mujeres cuidadoras de vida y de justicia climática, en la fase de ya nos entrenamos, ya nos organizamos, incidimos en la COP30, tenemos un plan de género y clima que reconoce por primera vez los enfoques de cuidados de las mujeres afrodescendientes, de las defensoras ambientales, entre otras cosas más. Y también, pues, obviamente siguen algunos temas pendientes, entre esos también, bueno, esa implementación nacional y cómo va a ser también, por supuesto, la puesta en marcha también de esos compromisos, ¿no? Y además, lo que hemos identificado, esas sinergias son muy necesarias, ¿no? Y hemos visto cómo no se están dando a nivel nacional y a nivel local, ¿no? Entre clima, cuidados y, por supuesto, también esta transición hacia un mundo que deje los combustibles fósiles en el suelo, que es una de las demandas históricas, ¿no? De los movimientos climáticos a nivel mundial. Entonces, chicas, para hacer un pequeño recap, para que también se vayan agendando, para que ustedes también puedan ver que, bueno, hay más actividades y más cosas y sobre todo para que se agenden. En mayo vamos a tener unos espacios muy importantes, un webinar sobre maternidades y cambio climático que está organizando una de nuestras amigas, también mujeres cuidadoras de vida y justicia climática, que es Stephanie, también con otras colegas, Rosemary y demás, y sé que también, pues, quienes quieran estar, bueno, esto se está co-creando, entonces se viene un espacio para dialogar también sobre maternidades
en este contexto de crisis climática y por supuesto de cuidados. Vamos a tener una gira territorial con la Juntanza Climática Feminista y con las mujeres cuidadoras de vida y justicia climática. Esto va a ser en Bogotá para también incidir con los equipos de negociación, para incidir con quienes están definiendo, ¿no?, esas políticas climáticas y de cuidados. Entonces, aquí vamos a tener también el documento que hemos construido, ¿cierto?, entre todas durante todo este proceso, y hay también, pues bueno, varios de sus posicionamientos de la Juntanza Climática Feminista, que es una iniciativa, ¿cierto?, del Pacífico colombiano que hemos estado coordinando. También vamos a tener un espacio para el plan de género y clima, para desmenuzarlo poco a poco, para empezar también a ver, ¿cierto?, qué nos gusta, qué no nos gusta y cómo también podemos, sobre todo, asegurar que, bueno, que pueda también tener una implementación, ¿no?, y una articulación también nacional, ya que, bueno, se sostiene para los próximos 9 años, y aquí también hay un tema crucial de fósiles y de los temas que hoy nos convocan, ¿no?, de defensoras y de clima y cuidados. Para junio vamos a querer hacer también un encuentro, bueno, que devuelva un poco la delegación de mujeres que está yendo para la COP4 de Escazú la próxima semana. Sí, retos, avances, aunque aquí también vamos a tener un espacio, y sé que está Olimpia, que es una de las mujeres que también, ¿cierto?, junto con Carmen y muchas, han estado trabajando en la inclusión, ¿no?, seria y juiciosa de los temas de género en Escazú. Pues bueno, también comentarles que ese va a ser un tema importante. Perdón un momentito. Bueno, entonces también vamos a tener lo de, bueno, un taller que está haciendo con el Ministerio de Ambiente, perdón, que había un sonido aquí, entonces no quería que escucharan, entonces estaba fuerte. Y un taller de convite de Escazú que nos invita al Ministerio de Ambiente para fortalecer el tema de la ratificación del Acuerdo de Escazú en Colombia particularmente. Entonces también vamos a tener varias mujeres cuidadoras de vida y justicia climática aquí. Tenemos también un encuentro que vamos a construir para las que están en Barranquilla frente al tema de Mallorquín, también para que porfi, cierto, nos articulemos, porque este también es un tema crucial de cuidado de nuestro manglar y de nuestro ecosistema. También, por supuesto, en junio queremos hacer esta postconferencia de que, cierto, pasó también en estos espacios de Santa Marta. Y para julio hay dos grandes citas, también para las que estamos en Colombia, pero también nuestras amigas latinas y caribeñas. El espacio de julio del 24 al 26 es nuestra tercera cumbre de mujeres por la justicia climática. Es esa cita que tenemos cada 2 años, que ha fortalecido toda esta estrategia que Barranquilla Más 20 ha estado desarrollando de fortalecer los feminismos por la justicia climática desde aquí, desde Aviala, y un encuentro de mujeres también en Buenaventura, con, ¿cierto?, al que también están invitadas, que estamos desarrollando en persona también. Entonces, eso básicamente eran algunas de las anuncios, invitaciones, sí, que queríamos también compartir con ustedes, que hemos estado trabajando para esto, y que bueno, para que se vayan separando la fecha y organizándonos. Vamos a obviamente tener unos procesos previos para llegar a cada una de estas cosas, pero invitarlas, y si ustedes identifican algo en lo que quieren participar, en lo que quieren aportar, o que también de pronto alguna de sus colegas, ¿cierto?, etcétera, compas quiera, pues súper bienvenidas, pueden contactar a Adri, a mí también si quieren, y ahí nos vamos organizando. Entonces les mando un abrazo a todas, y seguimos en toda esta programación increíble que hemos gestado hoy para hilar, ¿no?, desde las defensoras, desde el Nexo de Clima y Cuidados, desde la justicia climática feminista, y bueno, en el marco de un mundo que esperamos empiece también esas transiciones con las mujeres y las niñas para la eliminación, ¿no?, de los combustibles fósiles. Así que te devuelvo también, Adri, y seguimos entonces moviendo la palabra. Abracito a todas. Muchas gracias, claro que sí. La invitación entonces, que también se las iba a hacer al final cuando estuviera en el cierre, es a colaborar. Yo sé que muchas de las personas que están aquí hacen parte de las mujeres cuidadoras, y que también tenemos personas nuevas que nos están conociendo, y nosotras siempre estamos abiertas a la colaboración.
Entonces, sí les deseamos que nos contacten cualquier idea que tengan o si quieren ya participar en lo que estamos gestando desde ese momento. Una de las cosas que dijo Xiomi, que destaco sobre todo, es el tema de la incidencia y la representación. Como lo hemos venido hablando en este webinar, el día de hoy, o sea, vamos a participar de eventos en donde se pueda hacer incidencia política. Es una de las formas de hacer. Y por eso quiero invitar a mi siguiente participante, y esa es Daniela Ortiz Urrutia. Ella lideresa joven. Ella tiene una formación en trabajo social, trabajadora social, y tiene un enfoque en investigación social de equidad de género y trabajo comunitario. Es de la región del Pacífico y a través de la Juntanza Feminista del Pacífico, que es uno de los proyectos que tenemos aquí en Barranquilla más 20, ha sido elegida para ser parte de la delegación que va a ir a la COP 4 de Escazú a la próxima semana. Entonces le doy el paso a Daniela para que nos cuente un poco más acerca de su proceso en Escazú y también de su proceso territorial que ella tiene. Adelante, Daniela. Hola, buenas tardes para todas, todos y todes, ¿cómo están? Bueno, me presento, como dijo la compañera Adriana, mi nombre es Daniela Ortiz. Bueno, yo soy trabajadora social eh, con enfoque en la investigación social y participación comunitaria. Estoy participando de un colectivo de mujeres que se llama Mujeres Entre Palabras, enfocada específicamente en toda este área de las artes, ¿cierto? A través de la escritura hemos logrado hacer diferentes propuestas y evidenciar diferentes problemáticas que a nosotras como mujeres, pues, nos, cada día están ahí con nosotras, y no solamente como mujeres, sino también como mujeres negras, como mujeres cuidadoras. Entonces, dentro de esa colectiva, también estamos muy enfocadas a la parte del cuidado. Bueno, la verdad, esta participación para ir a la COP 4 me tomó por sorpresa, pero sí estoy como muy feliz y también muy expectante. Tuve la oportunidad de asistir al taller que hubo acá en Cali. Bueno, soy de Cali, soy de Cali, por si no lo sabían, aquí les tiro el dato, soy de Cali. Eh, y uno a veces piensa, bueno, una persona nacida en Cali, ¿qué tanto puede, cierto, como representarse? ¿Ya? Y digamos que esa es una discusión a veces que se torna muy interesante en cuestiones de tema de Pacífico. Y pues también conocemos que Cali le ha denominado como la capital del Pacífico, y es porque en sí nosotros tenemos mucho. O sea, yo creo que como ciudad le debemos muchos aportes a la región pacífica, no solamente a nivel cultural, sino también a todas nuestras dinámicas y a todos nuestros saberes. Pero bueno, retomando a lo que les iba a contar, que en el mes de marzo tuve la oportunidad de participar en el taller que se estuvo dando sobre Escazú, y se hablaron unos puntos claves, pues se hizo en base a las acciones prioritarias que están en el acuerdo, y se hicieron mesas de trabajo en las que se pudieron discutir pues varios puntos, ¿cierto? Entonces, uno de los puntos claves que están en el acuerdo es la parte de las garantías de la protección, ¿ya? Entonces, creo que un tema o algo que se debe sí o sí destacar, y esperamos hacerlo en la participación ahorita en la COP 4, es cómo se va a garantizar verdaderamente la defensa de nosotras como mujeres en el acuerdo, ¿ya? ¿Qué garantías nos van a brindar? ¿Qué herramientas eh, nos están proponiendo para que verdaderamente se brinde una defensa, y no solamente al momento de, ok, ya está la amenaza o ya está el riesgo ahí, sino que también en términos de prevención, ¿ya? ¿Cómo se puede llegar también a prevenir teniendo en cuenta
la interseccionalidad que manejamos, ¿cierto? El hecho de ser mujeres, el hecho de ser mujeres afro, que sabemos que también en estos entornos y en nuestros territorios podemos ver amenazas por temas de racismo estructural, también a raíz del patriarcado. Entonces, si estas herramientas que nos va a brindar el acuerdo están teniendo en cuenta este tipo de problemáticas que nos atraviesan. Entonces, creo que este va a ser un espacio y una oportunidad bastante interesante. Ah, bueno, no les mencioné que, aunque bueno, eso lo dijo la compañera Adriana, que estoy también en la juntanza. Entonces, desde la juntanza, pues hemos podido conocer conocernos cada una desde nuestros territorios, saber qué es lo que atraviesa la una, qué es lo que atraviesa la otra. Y creo que al final eso es muy, muy interesante porque como región nos ayuda a entender cosas que probablemente podamos tener en común, pero que se viven de distintas formas en cada territorio. Así que no, esta es una oportunidad muy, muy importante. Esperamos las compañeras que vamos a asistir y mi persona poder hacer un trabajo bien interesante. Estos días hemos estado en talleres para podernos como enfocar y tener en claro cuál es nuestra postura, qué es lo que vamos a demandar y teniendo en cuenta que sí o sí el acuerdo debe ser feminista y debe tener ese enfoque desde el cuidado. También hubo algo que me parecía muy interesante y es cosa que también hemos hablado y es el tema desde donde se está viendo la justicia. Cuando se habla de justicia climática, la justicia desde dónde está viendo, desde ese sentido como jurídico o cómo lo estamos percibiendo en este acuerdo. Así que, bueno, eso es todo lo que tengo por compartirles. Qué pena al fondo, pero estoy en el trabajo. Entonces, mucho gusto y por ahí nos estamos viendo. Gracias, Daniela. Nosotras estamos muy felices de que vayas a ir a representarnos desde Barranquilla Más 20 y también a la Juntanza, a Cali, al Pacífico, todo. Sabemos que efectivamente, como lo dijiste en tu intervención, además de que nos estamos preparando, toda la delegación se está preparando para que los objetivos que tenemos al ir a la COP pues sean de representatividad y demás. Tocaste temas muy interesantes en términos de las garantías, que es uno de los hitos que quiere o de las temáticas que quiere tratar la COP de Escazú y destaco también pues el tema de que el abordaje de las garantías también tiene que ser diferenciado teniendo en cuenta pues todas las diversidades. Entonces te agradecemos mucho, quédate un ratico más en caso de que hayan algunas preguntas y estamos en conversaciones. Muchísimas gracias. Entonces, ahora les voy a compartir que viene una siguiente panelista. Ella es Yubelis. Yubelis ha estado con nosotras en varios procesos. Ya es antigua de la red. Y espérense que estoy compartiendo aquí. Mm, Listo. Ahí ya se ve. Yuelis es cuidadora, defensora, ya tiene muchas actividades relacionadas al río Magdalena, de pronto nos va a contar al respecto, pero también hace parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking y ha estado trabajando en temas de la no, en lo que estaba hablando Carmen también, del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Entonces, ella en esa lucha y en esos procesos territoriales, nos va a compartir su experiencia el día de hoy y le damos la bienvenida a Juelis. Adelante. Gracias, Adri. Hola a todas. Veo por acá varias caritas conocidas y me alegra mucho conocer y otras que no y que me emociona aún más, ¿no? Bueno, mi nombre es Yubelis Natalia Morales o Yuve para las amigas y los amiguis. Hago parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking como esta plataforma que integra más de 100 organizaciones
y soy de la ribera del río Magdalena, particularmente del Magdalena Medio. Hoy voy a centrar un poco esta conversa alrededor de la justicia, de los distintos tipos de justicias que estamos exigiendo nosotras y nosotros desde la Alianza Colombia Libre de Fracking, un poco lo que ha sido nuestra lucha, las demandas, nuestros principios, sorpresitas también, y bueno. Empiezo diciendo particularmente que a mí a veces se me hace extremadamente injusto que en el sur global tengamos que gritarle al mundo pidiendo justicia, ¿no? Como si nosotras y nosotros mismos, inclusive nuestros cuerpos, no hubieran sido utilizados como lo han sido de todas las maneras posibles, incluyendo nuestros territorios y, por supuesto, lo que nosotros consideramos fundamental, que es el agua y la vida. Y esto diciéndolo desde una posición bastante política que nos hace a nosotras y nosotros ser cuidadores del agua, la vida y la biodiversidad, ser a nosotras mujeres cuidadoras, ser a nosotras comunidades que estamos en los territorios reclamando diariamente por justicia, no por una sola, sino por varias. Y esto es porque si empezamos a hablar de justicia climática en un entorno en el que estamos viviendo, pareciera que la discusión solamente se centrara en ciertos aspectos de la vida, en los que llevan, por ejemplo, siempre como pilar fundamental, hablar de la explotación de hidrocarburos, sea carbón, sea petróleo, sea gas, perdón, hablar de fósiles, sea carbón, sea petróleo, sea gas. Y esto es porque nuestros territorios aún siguen siendo territorio de disputa, ¿no? Para la gente del norte, nuestro territorio es un territorio que se tiene que disputar porque ellos creen merecedor nuestro territorio. Sin embargo, aquí hago una gran parada y es reconocer que en medio de las crisis, las diferentes crisis que estamos viviendo, crisis climática, crisis ambiental, la crisis social que estamos viviendo en este momento, la geopolítica que nos está diciendo que definitivamente ni el gas, ni el petróleo, ni el carbón deben ser los pilares fundamentales en los que se construye la sociedad, particularmente en lo que se construye hoy nuestro mundo. Y aquí entro muy por los bordes a decir que la Alianza Colombia Libre de Fracking es una plataforma que trabaja bien sea por la defensa del territorio, por la defensa de la vida, por la defensa de los ecosistemas y la naturaleza y por supuesto la defensa de nosotras mismas, ¿no? Plantándonos a nosotras territorialmente, no como un hecho aislado, ni como un número, ni como una cifra que infla una estadística, sino como mujeres, personas que vivimos en un territorio que todos los días está siendo sacrificado, como lo es particularmente el Valle Medio, el río Magdalena. Aquí empiezo con una de las más grandes injusticias y es que para quienes no conocen la región del Valle Medio del río Magdalena, les cuento que hace parte de la región, de la subregión que conforman más de 7 departamentos en Colombia, está justo en el centro del país y tiene una gran riqueza energética. Eso somos nosotros. Y somos al mismo tiempo la región que le ha entregado por más de un siglo energía a Colombia, energía a todo un país que mira con indiferencia las muchas necesidades, los desastres ambientales, los desastres ecológicos que ha habido en nuestra región. Somos nosotros la región que se asume más rica, pero al mismo tiempo ha sido más empobrecida dentro de una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado cuando se tocan lo que consideran pues en el norte global, los recursos fundamentales de la economía y el pilar fundamental de la geopolítica de este mundo. Yéndome al otro borde, yo hago parte de una comunidad de pescadores artesanales del Valle Medio del río Magdalena. Somos una comunidad bastante grande, muy fuerte, a pesar de que lastimosamente sufrimos en el primer escalón las vulnerabilidades que trae algo que la mayoría de los pescadores y pescadoras no conocen, que es por supuesto la crisis climática ambiental o la emergencia climática, como le queramos llamar. Ninguna es menos que la otra. Y a pesar de que somos el eslabón que sufre el primer impacto, somos el eslabón que pareciera estar de último cuando se tomó una decisión respecto al porvenir y a la matriz mineroenergética de este país. Por eso la gran injusticia cuando nosotros hablamos de justicia, ¿no? Y es que
no conversan con nosotros, nos imponen, no nos preguntan, solamente llegan y no nos dicen si queremos o no, simplemente se instalan. Nosotros en la alianza, que empezamos en el 2016, siempre le hemos un poco como contado al país y fuera del país lo que significa luchar contra el fracking en uno de los países más peligrosos, de hecho no uno de los países, en el país más peligroso para ejercer un liderazgo social y ambiental en el mundo. Colombia como país biodiverso, también es Colombia que ocupa el primer lugar, el primer desastroso lugar de ser el país en el que más se asesinan a líderes sociales, ambientales y defensores de derechos humanos en el mundo. Somos nosotros los que estamos todos los días poniendo nuestro cuerpo, los que estamos poniendo todos los días nuestra energía, somos todos nosotros los que todos los días seguimos poniendo nuestras vidas. Colombia hoy como país que se está integrando a los países que deciden mirar un futuro más allá de los combustibles fósiles, es el mismo país que hoy pareciera estar legislando para que se siga expandiendo la frontera extractivista. ¿Cómo? Con fracking. Es bastante curioso, demasiado injusto e irónico que el país que le apunta totalmente a la transición energética hoy esté demorando tanto en tomar la decisión sobre la prohibición legal del fracking y los yacimientos no convencionales en nuestro país. Es total y absolutamente irresponsable y pareciera un chiste que mientras hacemos propaganda para que se invierta en nuestro país, para que hablemos de transición y transformación social, energética, digna, comunitaria y territorial, al mismo tiempo se está impulsando en este momento en el Congreso de la República la posibilidad de hacer fracking, de fracturar en nuestros territorios, ¿no? Hoy vemos nosotros la gran necesidad, no solamente de convocatoria, no solamente de gritarle al mundo lo que está pasando en el Magdalena Medio en Colombia, sino la necesidad de actuar y actuar con realidad y actuar efectivamente y convocar a la comunidad internacional a que se cumplan nuestros mandatos sociales y territoriales. Es necesario, es absolutamente irracional que nosotros sigamos hoy sin una legislación positiva a favor de las comunidades, a favor de los territorios, a favor de los derechos de la naturaleza. Si bien Colombia ha iniciado un paso muy importante en materia de transición energética, al ser no una cosa menor el país, el primer país productor de hidrocarburos en el mundo que decide hacer una conferencia internacional para imaginar un futuro más allá de los combustibles fósiles, también tenemos que reclamarle a este gobierno y a los próximos gobiernos que nuestro país tiene que avanzar real y efectivamente hacia la transición energética. No es solamente decirlo, no es solamente nombrarlo, no es solamente una cosa mínima. Tenemos que actuar y nosotras hacemos parte de eso. Las mujeres racializadas, las mujeres desde diferentes aristas, nosotras tenemos que actuar, porque somos las mujeres las que hacen esto posible, porque somos las comunidades las que tenemos que pararnos y exigir las justicias que necesitamos. Somos las mujeres que vivimos en los territorios diariamente sacrificados, las que hacemos la transición. Somos el pilar fundamental de la transformación social y eso no es cosa mínima y eso no se nos puede olvidar por nada del mundo. Por último, quisiera invitarlos a esto que les vengo hablando un poco y es hacia esa primera conferencia internacional para una transición más allá de los combustibles fósiles. Es un hito demasiado importante. No se imaginan lo orgullosa que estoy yo de ser colombiana a todos los países y a todos los rincones del mundo en los que voy. Cuando hablan de esa primera conferencia, es un hito no menor. Es totalmente increíble. Es una cosa que nos debe poner extremadamente orgullosos. Somos uno de los países productores de hidrocarburos que hoy le está diciendo al mundo que tenemos que hacer una transición sin pensar en los combustibles fósiles, porque el mismo mundo nos ha demostrado que esa no es la salida, que los combustibles fósiles no son la salida, que es totalmente obsoleto que un país
hoy se siga plantando sobre los combustibles fósiles y base en ellos la vida de sus propias comunidades es totalmente irresponsable. No obedece a la lucha por la vida, no está en el camino fundamental de cuidar lo que nosotras necesitamos. Las invito y les invito a que participemos de esta primera conferencia. El gran llamado es a reclamar y a luchar nuestros espacios. Es una conferencia que se logra con las comunidades, que es posible por las comunidades. Si bien está impulsada por el gobierno, esa primera conferencia para una transición más allá de los combustibles fósiles no hubiera sido posible sin nosotras y nosotros. Eso se los cuento como un chisme que lo gritamos a 1000 voces. Esa conferencia es el producto del trabajo de las comunidades, de que han vivido y siguen viviendo hoy los horrores que genera implantarse en sus territorios estos proyectos extractivistas. Somos las comunidades las que siguen reclamando por justicia social y energética y vamos a seguir siendo las comunidades en esa conferencia las que esperamos hablar, que esperamos conversar, porque esto no es una conversación que solamente se tiene que dar a puertas cerradas de gobiernos decidiendo como gobiernos. Somos las comunidades las que tenemos el derecho de decidir, tomar acción y actuar, por supuesto. Así que por allá quienes estén, nos veremos, nos saludaremos, haremos chance y por supuesto haremos mucha bulla, porque siempre nos vamos a necesitar a nosotras juntas, unidas y luchando y reclamando por la justicia. Muchas gracias, Yubelis. Creo que dejas la energía arriba. Iniciaste diciendo cómo esta rabia, esta injusticia, pues era algo lamentable, pero mira que también hace parte de la fuerza que lleva todos estos procesos territoriales y efectivamente los avances que hemos tenido han sido el resultado de las luchas de los defensores, de las defensoras ambientales, de los líderes y también de la sociedad civil. Entonces, pues ahí conectamos eso. Ahora, a continuación, te damos muchas las gracias. A continuación, tenemos a otra invitada que es muy especial también para nosotras, contar con su participación el día de hoy. Ella es Olimpia Castillo, es bióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está estudiando una maestría Eso iba a también en decir, educación pero ambiental solo lo y conozco de tiene grande, una no de chiquito. organización que se Con llama razón le iba a decir eso. Comunicación y Educación Ambiental. Ella ha trabajado muchos años también alrededor del Acuerdo de Escazú y las defensoras ambientales. Entonces, le doy la palabra a Olimpia para que nos cuente un poco más de todo el trabajo que ella ha hecho alrededor de las defensoras ambientales. Adelante. Eh, Hola, buenas tardes. Gracias, Adriana, y gracias a quien me invitó a participar en esta sesión. Creo que es muy oportuno conversar ahora que estamos muy cerca de la COP4 del Acuerdo de Escazú, porque efectivamente, como han dicho las panelistas que me han antecedido, el trabajo que hemos venido haciendo desde diferentes frentes, varias organizaciones, personas, ha sido por apuntalar y posicionar pues, los derechos de las mujeres. Yo llevo trabajando bastantes años en lo que hoy es el Acuerdo de Escazú. Estoy hablando de casi 25 años, cuando todavía este proceso ni siquiera pintaba para hacer un acuerdo. Y bueno, en este proceso de ir empujando y de ir impulsando el Acuerdo de Escazú, cuando todavía no entraba en vigor por ahí del 2019 fue cuando empezamos a resaltar la idea de que no es posible hablar de manera general de los derechos de acceso para todas las personas. Es bien importante puntualizar ideas y acciones encaminadas a los derechos de las mujeres, porque hay grandes diferencias y creo que todas podemos citar ejemplos muy concretos de espacios de participación donde a las mujeres no se les permite entrar
porque por usos y costumbres solo entran los hombres, o porque no son titulares de las concesiones de la tierra, no son titulares de las concesiones del agua, y aunque son las que la utilizan de manera importante en la sustentabilidad de la vida, no se les permite participar. Y el tema que ahora últimamente hemos venido resaltando, pues el trabajo de cuidados, de qué manera limita. Entonces, ya desde el 2019 empezamos nosotras a hablar de que el Acuerdo de Escazú necesitaba contar con un plan de acción de género, como lo tienen las otras convenciones de Río, la de cambio climático, la de biodiversidad. Y lo fuimos hablando, y en la COP2 fue cuando al cierre de la COP dijimos, las organizaciones, las personas, estamos demandando que se promueva o que se abra un procedimiento para que el Acuerdo de Escazú tenga un plan de acción de género. Incluso nosotras, como cuando me refiero a nosotras, estoy hablando de todas las personas y organizaciones que trabajamos en el grupo de género de la Red Regional Escazú ahora, que somos una organización regional. Entonces, bueno, nosotras empezamos a trabajar incluso en construir un proyecto de decisión para que se presentara en la COP3, y pues no lo logramos. Pero sí se logró que saliera una decisión, la decisión 34 de la COP3 del Acuerdo de Escazú, refiere un llamado a los países para que en la implementación del Acuerdo de Escazú se haga con perspectiva de género, que en todas las acciones se transversalice la perspectiva de género. La decisión suena bien, pero sabemos perfectamente que eso de implementar con perspectiva de género hecho por los gobiernos no necesariamente son buenas ideas, y mucho menos buenas acciones. Y entonces recurrimos a ONU Mujeres y les planteamos la idea de que ONU Mujeres construyera una guía con una serie de lineamientos para que dictara línea precisamente a los gobiernos de cómo se debe hacer, en qué consiste la transversalización de la perspectiva de género. Fue escuchada nuestra solicitud. De hecho, en la decisión aparece esta indicación de que ONU Mujeres iba a construir esta guía. Se hizo un trabajo interesante, hubo varios procesos de consulta en las distintas etapas, y pues ahora la guía será presentada en esta COP. Y pues ya nosotros empezamos también a levantar la voz de, bueno, ¿y qué sigue, no? Se va a presentar la guía, pero ¿qué viene a continuación? Entonces, ese es un reto interesante que tenemos ahorita en puertas. De hecho, pues la próxima semana, ¿no? El jueves precisamente, si la memoria no me falla, en el programa está puesto que a estas horas, el próximo jueves, se estará presentando esta guía, y entonces tocará volver a levantar la mano, y yo sé que muchas compañeras estaremos de acuerdo en pedir que los gobiernos establezcan compromisos más allá de aquí está la guía y san se acabó. En el plan de defensoras y defensoras del Acuerdo de Escazú también hicimos un trabajo interesante por incorporar ahí, ok, si estamos hablando de derechos de personas defensoras, pero resaltemos lo que les compete exprofeso a las mujeres. O sea, ¿cuáles son las diferencias importantes que una persona defensora? Pero cuando estamos hablando de mujeres, ¿a qué situaciones concretas y difíciles se están enfrentando que no enfrentan los compañeros varones? De entrada, por ejemplo, la violencia sexual que se ejerce contra ellas, la estigmatización, ese detalle tan grave compartido por compañeras cuando ha salido este diálogo con mujeres defensoras, y lo que ellas te comentan, ¿no? Dicho por una defensora mayor de la Sierra Norte de Puebla, ella me decía, mira, Olimpia, yo puedo estar aquí participando sin problema porque yo ya no tengo nada que perder, pero las compañeras jóvenes, cuando se quieren involucrar y cuando participan en el proceso de defensa, lo primero que empieza a correr la voz es esta señora argüendera que no tiene nada que hacer en su casa, el marido que no la tiene entretenida como para que esté de alborotadora por otros lados. Es muy difícil para una mujer defensora la estigmatización, y eso en ningún lado se refiere, y lo tenemos que posicionar.
La situación que están viviendo es muy difícil, como comentaba hace un momento la compañera que me antecedió, de que Colombia ha encabezado de la lista de los principales países con más personas defensoras muertas. Sí, tristemente nos vamos alternando, de acuerdo con el reporte de Global Witness, nos vamos alternando el primer lugar. Cuando no es México, es Brasil o es Colombia. Pero estos tres países que compartimos el hecho de ser países con gran biodiversidad, estamos compartiendo también el primer lugar alternativamente de países donde son más perseguidas, criminalizadas y asesinadas las personas defensoras. Y eso no debería ser. Esta mañana el Centro Mexicano de Derecho Ambiental presentó su informe número 12 de la situación de las personas defensoras en México. Los datos son alarmantes. El SEMDA ya está haciendo una puntualización sobre la situación de las mujeres defensoras y esto no debería ser así, o sea, ¿por qué las personas? De hecho, ni siquiera necesitaríamos tener personas defensoras, tendría que ser un compromiso común de toda la sociedad, el cuidado y la protección de la naturaleza. De esa dependemos todos los seres vivos, todas las personas. Entonces, ¿por qué este saqueo y esta destrucción a pasos agigantados cuando que sin el agua, sin el aire, sin los bosques no podremos sobrevivir? Pero mientras el imperialismo económico siga dominando, tendrá que haber personas que estén luchando por defender la naturaleza. Entonces, a nivel regional, a nivel internacional, pues nosotras estamos empujando estos procesos, pero también estamos trabajando a nivel local. Les comento que nosotras estuvimos trabajando en varios momentos en talleres para poder trabajar con mujeres y que conozcan el acuerdo de Escazú y que puedan apropiarse de este instrumento para su trabajo de defensa. Y pues bueno, construimos ya un pequeño manual para que otras personas, otras organizaciones que quieran trabajar como lo hemos hecho siguiendo esta metodología. De hecho, el lunes por la mañana, en un evento paralelo, estaremos dando a conocer este manual que construimos porque nos parece muy importante eso, que las mujeres conozcan el acuerdo de Escazú, pero de una manera que les sirva, que les sea útil de acuerdo al trabajo que están desempeñando. También estamos trabajando a nivel local con mujeres en talleres también sobre transición energética justa y el trabajo de cuidados, porque no podemos irnos así nada más diciendo, sí, bueno, la transición energética, sino ponemos una mirada crítica sobre este trabajo que las mujeres hemos venido desempeñando de manera histórica, sin remuneración y que se da por sentado que nos toca cuidar y que se da por sentado que nos toca sostener la vida sin mayor empacho, sin considerar las necesidades, las carencias y las posibilidades que se tiene con las mujeres. Entonces, bueno, es un trabajo que hacemos en todos los frentes. Siempre estos espacios son muy interesantes para redescubrir que no estamos solas y que estamos haciendo un trabajo en todas partes del mundo y que pues América Latina y el Caribe estamos poniendo un gran granote de arena, construyendo este mundo mejor para nosotras y las generaciones futuras. Gracias. Muchas gracias, Olimpia. Te agradecemos tu participación y también que nos contaras todo eso respecto al avance que ha habido del Acuerdo de Escazú y de la diferenciación de la perspectiva de género, de la guía, todo lo que nos contaste es muy importante para nosotras. Es un tema que nos atraviesa a todas, independiente de si estamos en primera línea de la defensa o si estamos en una comunidad donde tenemos que defender. Por ahí en el chat te colocaron y nosotras estamos también muy pendientes de poder acceder también a este manual que nos cuentas para tener más herramientas de cómo actuar también de cómo exigirle a nuestros gobiernos que efectivamente esto no sea solamente un papel, sino que también se vea implementación.
Bueno, entonces vamos a tener otra persona que también es recurrente aquí en Barranquilla Más 20. Ella es Mafe Zapata. Em, Les voy a compartir acá para que vean a Mafe y les voy contando que Mafe es indígena. Ella hace parte de la comunidad Huerua del pueblo Bello Cesar. Ella vive en la Sierra Nevada de Santa Marta. También hace parte de una fundación que se llama Sayuna Duna, que es formada y liderada por jóvenes indígenas y trabajan en un enfoque de derechos humanos, fortaleciendo el liderazgo juvenil. Próximamente nos veremos también en la conferencia. No he logrado compartir la imagen de Mafe, pero aquí estoy intentando. A ver si ya. No, todavía no. Pero ya, ahora sí, por fin. Le voy a dar la palabra a Mafe para que ella nos cuente más de ella, de sus procesos y de todo lo que tiene que ver. Muchísimas gracias, Mafe. Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias a todas que están aquí presentes. Soy María Fernanda Zapata, soy indígena arhuaca de la comunidad de Yeurua en la Sierra Nevada de Santa Marta, proveniente del municipio de Pueblo Bello, Cesar. Y bueno, de hecho, hablar de este tema atraviesa quizás muchas discusiones alrededor de que las mujeres indígenas pues tenemos eh, en la vida y en la conservación de la madre, ¿no? Cuando hablamos de una transición justa, a veces es difícil también concebirnos dentro de esos espacios de participación, y más aún cuando estos espacios se hablan bajo un lenguaje, se hablan bajo una perspectiva tan occidental que no tiene en cuenta las realidades y contextos de las comunidades de base. Y creo que cuando se habla de las mujeres indígenas y nuestro papel, también hablamos de de una conservación de más del 80% del planeta en la que vivimos, también las comunidades indígenas, y que por tanto también tenemos un rol fundamental para que la conservación esté presente y se siga pues promoviendo dentro de nuestros territorios. Otro punto que creo que es importante tener en cuenta es que hablar de transición justa no es solamente la garantía de derechos, es la perspectiva con la que se llega allá, el camino y los rumbos que se toman a través de de los espacios de participación y construcción. Porque muchas veces esas políticas que se toman ahí dentro de esos espacios no tienen esa mirada de colonial. Muchas veces tampoco encontramos una mirada antirracista, y para que este tipo de transición tenga esa garantía de derechos, para que sea verdaderamente justa, tiene que haber entonces un diálogo casi que lineal, un diálogo horizontal en donde las comunidades, en especialmente las mujeres, que nos encargamos de los espacios de cuidado, y no solamente de cuidado, sino de conservación de la vida misma, para que pues podamos promover en sí esos nuevos temas que de pronto no, ahora mismo pues tienen bastante auge, que es hablar de antirracismo, hablar de colonialismo, y también pues que estos espacios también se empiecen a garantizar esas líneas temáticas que son tan necesarias, que si va a haber de pronto una transición justa, sea con las comunidades, sí, pero que también las alternativas que se vayan a dar, ya sea en soberanía alimentaria, ya sea en decolonización de semillas, o que se protejan las semillas nativas, por ejemplo, también tengan esas miradas y se conciba lo que hay en el territorio. Cuando se habla de transición justa, también es necesario que la transición no sea impuesta, y que poco a poco también dignifique las vidas de las personas que están dentro de los territorios, y que por tanto pues sufren a primera mano los daños de un capitalismo tan severo, de un capitalismo que nos hace daño y que por tanto pues también nos arrebata la vida misma. Eh,
entre otras cosas, creo que parte de las reflexiones que nosotros tenemos en este espacio que va a haber de pronto en Santa Marta, en esta cumbre, es que las mujeres indígenas de la sierra, pues, hemos pasado por una gran historia que nos ha atravesado en temas de colonización, en temas de desarraigo cultural, por temas de este mismo, del capitalismo y demás, pero también hablamos de una dignidad al momento de descentralizar esos espacios. Me parece tan importante que cuando se conciba que va a ser en Santa Marta, que es la ciudad más antigua que tiene Colombia, más de 500 años, 501 cumple este año, también estemos presentes ahí y que podamos ver que esos espacios no son solamente de verlo como un, un avance dentro de los diálogos que se tiene con Transición Justa, sino que también dignifica la descentralización de los espacios, la descentralización de las voces. Qué bueno que ahora se promuevan espacios en donde las mujeres pues tengamos más participación, participación legítima, participación que no es solamente de figura, sino que también sea de voz y de voto legítimo dentro de esos diálogos que son tan importantes para una verdadera construcción de políticas públicas que avancen en la transición justa y que se conciban a las mujeres como parte fundamental para que esto se dé. No se puede hablar de justicia climática, no se puede hablar de justicia de transición justa si no se habla de justicia y género, si no se habla de una decolonización de esto mismo, de las nuevas dinámicas que se pueden implementar dentro de nuestros quehaceres y que podamos de pronto llevar a estos espacios lo que ya hacemos en territorio, que las alternativas de pronto ya existen, pero que de pronto las conciban a sí mismos como políticas que verdaderamente tienen que dignificar y reivindicar. Siento que aún más cuando se habla de juventudes, cuando se hablan de mujeres jóvenes y el papel tan importante porque estamos trascendiendo y llevando esto de generación en generación, y es que pues ya estamos en un espacio en donde pues ya debemos llevarla a abanderar esas luchas que se dan en generación y que por tanto son herencia y que asimismo nos permitan crear enlaces y crear nuevas formas de diálogo. Muchas veces las luchas se quedan en un espacio, quedan en un solo punto porque no se trasciende más de lo que se tiene ahora en el presente y lo que se tiene en el presente son las juventudes. Entonces agradezco de paso pues que estos espacios se den aquí mismo y que se tengan en cuenta las juventudes y sobre todo las mujeres jóvenes que estamos trabajando desde nuestro territorio. Y pues nada, ese es el aporte que quizás hay que tener en cuenta, que no es solamente estamos hablando de juventudes, también estamos hablando de niñas, estamos hablando de niños, estamos hablando de una generación que está presente, que está viendo todo lo que está pasando y que estamos siendo parte de estas construcciones y de estos espacios que son necesarios y que bueno, esperamos de pronto llegar la incidencia política digna a estos espacios como lo es una transición justa y como lo es de pronto en este espacio que se va a dar allá en Santa Marta, aquí en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mafe, también por tu intervención. Estamos totalmente de acuerdo en que las juventudes y este intercambio de saberes y de procesos intergeneracionales son súper importantes y los apoyamos y esperamos también que en el sector donde se van a desarrollar los diálogos en la conferencia específicamente, pues también se pueda hablar un poco más al respecto de qué necesitamos nosotras las juventudes para ser parte de la transición. Bueno, entonces muchísimas gracias a todas las presentaciones. Voy a hacer algunas preguntitas que dejaron en el chat, que este es el espacio para resolverlas y luego de las preguntas les vamos a mostrar el posicionamiento que tiene Barranquilla más 20 y la Red de las Mujeres por la Justicia Climática en torno a todo el tema de la transición de combustibles fósiles. Una presentación ojalá no muy larga porque sé que ya son las 7, entonces, bueno, una de las preguntas que nos hacían acá
Carmen, creo que apropiado como referente a lo que estabas hablando de la conferencia y también pues Joel y si quienes vayan a estar o quieran participar. La primera pregunta que hacen es si efectivamente en esta conferencia van a ser solo conversaciones o se va a realizar una acción. Yo creo que un poco hablaste al respecto, pero pues sería bueno diferenciar de que aunque esta conferencia no va a resultar en algo, en un documento exactamente, sí va a tener un aporte para la COP de cambio climático. Y la otra pregunta que hacen es, específicamente para Carmen, ¿en qué medida la declaración de plurinacionalidad oficial de Bolivia en 2010 ha impactado la participación activa de comunidades ancestrales en la toma de decisiones de los modelos de desarrollo? Ok, este, bueno, puedo responder la última pregunta, que si bien el año 2010, igual, estábamos, bueno, eran las negociaciones en Copenhague, y las negociaciones no llegaron a nada porque los Estados Unidos, obviamente, trancaron las negociaciones y en ese entonces el presidente era Barack Obama y se trancaron las negociaciones y bueno, Bolivia dijo, vamos a hacer nosotros nuestro propio proceso que va a ser alternativo y vamos a explorar todas estas alternativas y demás. Lastimosamente es que esa declaración, todo ese trabajo que se hizo quedó en un, básicamente en documentos que nunca ni fueron presentados, digamos, en los espacios oficiales. Y creo que ahí tenemos que tener como América Latina una reflexión muy sincera, muy honesta, muy fuerte en relación a lo que han sido los gobiernos de izquierda. Porque durante 20 años hemos tenido gobiernos de izquierda que tenían tanto los recursos como el apoyo de la gente para cambiar cosas, como para cambiar los sistemas de educación, para cambiar los sistemas productivos, para realmente explorar otro tipo de alternativas. Y lo que hemos visto han sido casos enormes de corrupción. En México estamos viendo, o sea, una presidenta que sabe de cambio climático y que igual está apoyando el fracking, por ejemplo. En Venezuela hemos visto que todo lo que ha sido el petróleo y demás podía haber sido un motor para la región, para los cambios que necesitamos. Y no se ha dado. Y lastimosamente eso ha pavimentado un camino para gobiernos mucho más de derecha, que son extractivistas, que están haciendo negocios con transnacionales, donde actualmente, o sea, si con gobiernos indígenas, los mismos indígenas no tenían ni voz ni voto, ahora de que los gobiernos son mucho más de derecha, no tenemos ninguna capacidad de incidir. Y esa es la ironía ahorita de América Latina, que fueron los gobiernos de izquierda que quitaron la voz a gran parte de la sociedad civil latinoamericana. Y ahora que estamos con gobiernos extractivistas, corruptos y todos los adjetivos que les queramos poner, hay muy poco que podemos hacer. Por eso, una vez más, volvemos a nuestras bases, volvemos a nuestras comunidades, a seguir trabajando en estos temas y a seguir abriendo la mente. El tema de la minería es un tema crítico. Y alguien decía aquí que el tema de las minas de oro lo lavan con yodo. No sé si con yodo, pero utiliza mucho el mercurio. Y hemos hecho estudios con pueblos indígenas que tienen altos niveles de mercurio debido a minería aurífera que no se realiza en sus territorios, pero de igual manera, como están cuenca abajo, son contaminados. Y
tenemos que empezar a ser mucho más conscientes de lo que significa y lo que ha significado la minería en Latinoamérica durante los últimos 500 años, porque todavía estamos en ese proceso. Y actualmente, como les decía anteriormente, es muy importante que hagamos esta transición, pero que no la hagamos como comunidades o como municipios, tiene que ser como región. ¿Por qué? Porque les voy a dar un ejemplo. Los autos eléctricos, por ejemplo, cada auto eléctrico, si no tenemos una política regional de cargadores de autos eléctricos, va a ser como los celulares, que cada celular tiene su cargador particular, y si tú tienes iPhone y yo tengo Android, pues no le hizo el cargador. Para evitar eso es que necesitamos una política regional que nos permita tener un mismo cargador y un mismo sistema a toda la región. Y eso es importante verlo a un futuro a corto plazo. Las políticas ya no pueden ser solamente nacionales. Tenemos que trabajar en una integración, tenemos que empezar a pensar en la región, no solamente en Colombia o en Bolivia o en Perú, porque al final, especialmente cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de medio ambiente, biodiversidad, todos estamos conectados, tanto la cordillera de los Andes como la Amazonía, como los océanos, y estas fronteras ficticias que tenemos no están logrando, no pueden contener lo que es el cambio climático en Perú solamente o en Brasil solamente. Lo que se quema en Brasil, en la Amazonía, va a terminar en los Andes de Ecuador, de Perú, de Bolivia, y hasta que no logremos tener esa visión de región, vamos a seguir enfrentándonos con esta serie de problemas y de brechas. Y por eso es importante que esta conferencia, más allá de que sea algo que lastimosamente no es vinculante y no está dentro de los sistemas formales de Naciones Unidas y demás, sí pueda sacar un compromiso real hacia esta transición de energía y hacia este otro camino, llevándonos lejos de los combustibles fósiles que no han traído, que nos están haciendo, nos están demostrando cuán complicada puede ser la realidad si es que solamente dependemos de ellos. Muchas gracias. Gracias, Carmen. No sé si alguien más quiere responder de pronto a alguna de las dos preguntas o decir algo más. Si no, si de pronto no tienen otra intervención, voy a presentarles lo más rápido que pueda el posicionamiento de Barranquilla más 20 en transición energética, y les pediría también que se queden para una fotico final y ya con eso terminamos. Ya falta poquito. Listo, bueno, igual si tienen alguna pregunta, sí la pueden dejar ahí en el chat, que yo los estaré leyendo. Listo. Entonces, así como les había contado Xiaomi al principio, bueno, este proyecto surge alrededor de un proyecto que se llama Mujeres Cuidadoras de Vida y de la Justicia Climática. Y el foco principal de este proyecto es la interconexión y la dependencia que hay entre clima y cuidado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay degradación de sistemas, de los ecosistemas, también se profundizan las cargas de cuidado, y ocurre también lo contrario, y es que cuando no hay una buena infraestructura de cuidados, o cuando, por ejemplo, como ahora, las cargas no están distribuidas, sino que se carga a una población en específico, pues se expone más esas comunidades a los impactos climáticos. Es por eso que nosotras defendemos en principio que donde hay una acción climática debe haber una acción de cuidado y viceversa.
Como ya les hemos comentado durante durante todo el webinar, hay ciertos espacios que van a suceder en abril en donde podemos meter cada uno de estos temas que hemos hablado. Está la conferencia de Santa Marta que será del 24 al 29, específicamente en transición justa y afuera de los combustibles fósiles. Está el tema de la COP4 de Escazú, cuyo principal core es la información, participación y las garantías para defensoras ambientales, pero también hay otros espacios como el Women Deliver en Australia y el Climate Week en Corea. ¿Por qué les cuento esto? Porque una de las cosas que queremos y que hemos hablado también es la sinergia que debe haber entre em, los diferentes mecanismos que hay internacionales, los diferentes espacios y sobre todo nosotras creemos en la importancia de la representación y la participación de diversas comunidades. Para el documento de la conferencia nos pidieron que identificáramos barreras, que identificáramos tres barreras. Entonces identificamos las siguientes. Una, que es la principal para nosotras y es la invisibilización del cuidado. ¿Esto qué significa? Que en el concepto, en la concepción de la fuerza laboral, se excluye todo lo que tiene que ver con el trabajo reproductivo y comunitario y los trabajos de cuidado, sean remunerados o no remunerados, no están redistribuidos. Es decir, tienen una carga principal en mujeres, juventudes, comunidad LGBTQIA+, orientaciones diversas de sexualidad y género, indígenas, afrodescendientes y comunidades rurales. Y una de las barreras también que hemos identificado asociado a esto es que si de aquí en más va a persistir un modelo de económico extractivista como el que ya tenemos, pues entonces esas cargas y esa problemática va a persistir. También que en las transiciones energéticas y en las estrategias, los mecanismos, se ha primado unas visiones tecnocráticas y descontextualizadas en donde se priorizan los intereses de los inversores. Algo hablábamos al respecto de, bueno, y estas nuevas alternativas en beneficio de quién son. Hay desconexión con las economías locales y también con los contextos locales, puesto que muchas de las economías locales del sur global dependen de las actividades hoy vinculadas a los combustibles fósiles, entonces la transición no puede ser sin ellos, porque ¿qué va a pasar con estas comunidades? Hay un tema que ya lo ha mencionado Carmen, Olimpia, Yubelis, todas, y es el tema de la explotación de minerales críticos. Inclusive nosotras solicitamos unos aportes de parte de las mujeres cuidadoras y este fue uno de los temas que más les apremian a las mujeres cuidadoras porque la explotación de los minerales críticos puede repetir ese modelo extractivista y inclusive profundizar las desigualdades que hoy ya existen y la degradación ambiental que hoy ya existe. Y la exclusión de las comunidades afectadas, bueno, ya lo había dicho, pueden reproducir nuevas formas de extractivismo. La última barrera que nosotras identificamos es que hay brechas de gobernanza, financiamiento y protección de derechos humanos. Hay brecha entre los compromisos que se hacen y la implementación. Por eso esto que decía Yubelis y Olimpia respecto a la defensa, respecto a que son 25, 30, 12, 15 años que hemos trabajado nosotros como comunidades para lograr que que la implementación llegue efectivamente, pues es importante. También hemos identificado que hay discontinuidad y limitadas oportunidades para participación de mujeres, jóvenes y liderazgos locales. Hay ausencia de mecanismos de gobernanza vinculante y hay altos riesgos para las personas defensoras ambientales, que también lo hemos discutido bastante. Nosotros creemos que las experiencias y los aprendizajes territoriales son muy importantes y deben ser resaltados en la conversación de todo esto, de transición energética y demás, de, porque es en los procesos territoriales en donde podemos ver
esas, que sí es posible trabajar de la mano de los conocimientos y los saberes y de la tecnología y de la ciencia y también de la defensa de las personas. Entonces, aquí les listamos algunos de los proyectos que tenemos como Barranquilla Más 20, como son la protección y restauración de ecosistemas marino-costeros, el fortalecimiento de capacidades de actores locales, el fortalecimiento y participación en espacios de incidencia política nacional e internacional, proyectos de acceso democrático a la energía, integración de saberes ancestrales y tecnología. Y nosotros tenemos una red que se llama la Red de Mujeres por la Justicia Climática, en donde colaboramos con diferentes organizaciones y mujeres para promover sus diversos proyectos. Y entonces, bueno, listo, tenemos todas estas barreras, ya tenemos también algo de contexto de comunidades y de procesos territoriales, cuáles serían entonces esas soluciones que podríamos proponer. De nuevo, estas son algunas solamente porque en otras conversaciones hemos dicho, siempre va a haber algo más para solucionar, pero no queremos que esto se vuelva tampoco una cosa abrumadora. Entonces hemos intentado en 6 puntos principales lograr hacer lo mayor en soluciones y recomendaciones inclusivas. Lo primero es reconocer el cuidado como infraestructura climática y eso implica también entonces que se incluya dentro de, por ejemplo, las NDCs. En Colombia, en caso particular, las NDC reconocen que hay una carga especial para las mujeres y también hay una afectación en términos de cambio climático diferenciada para las mujeres y las diversidades, pero esto tiene que traducirse entonces en que haya métricas y que hayan sistemas para redistribuir esa carga que ya existe hoy. Garantizar la participación interseccional sería nuestra segunda propuesta de solución, puesto que, como lo hemos visto aquí, hay diferentes y diversas personas que requieren ser escuchadas, que es importante que sean escuchadas. Entonces, esa participación interseccional y también vinculante es importante dentro de las soluciones. El financiamiento climático sin generación de deuda, esto con la posibilidad o para garantizar que las diferentes iniciativas y los procesos territoriales puedan tener eh, el sustento económico para iniciar y para continuar y para sostenerse, sin que esto profundice más las inequidades y la pobreza. La protección de personas defensoras y salvaguardas de derechos humanos es muy importante. Ya lo han repetido Carmen, Olimpia, Yuelis y las demás, que Colombia, México, Brasil, en Latinoamérica en general y el Caribe vivimos lastimosamente muchos procesos de violencia hacia las personas defensoras. Lo dijo muy bien Carmen, de que de pronto no deberían estar estas personas defendiendo, pero es la realidad de hoy. Y entonces la garantía debe ser para estas líderes y defensoras y también para sus comunidades. Lo quinto es educación y saberes intergeneracionales y adaptación. Nosotras somos fieles creyentes que la educación eh, y el fortalecimiento de capacidades es importantísimo en el progreso de las comunidades. Entonces, es por eso es que es una de las líneas más importantes de Barranquilla Más 20. Y lo sexto es la protección de corredores, territorios fronterizos y derechos territoriales. En esta hay un documento mucho más extenso que en donde explica cada una de estas soluciones que podemos compartir por internet y ya está en nuestra página web también. Pero en este último en esta última solución que propusimos, pues entonces ahí se recoge los aportes de personas de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Costa Rica, en donde en sus territorios y también de la zona andina, en sus territorios hoy en día ya están viviendo muchas dificultades referentes a la degradación ambiental. Entonces, la protección de estos territorios es importante para también la continuidad de estas comunidades.
Luego, para terminar ya como para las consideraciones finales, em, hemos hablado bastante de justicia eh, y esta justicia y la transición más allá de los combustibles fósiles solo será posible si aborda las desigualdades estructurales que sustentan la crisis climática de hoy. Y otra cosa que queremos decirles es que la transición no puede reproducir bajo esta bandera verde o estas nuevas alternativas, tecnologías, la IA, lo que hablábamos, todo eso, no puede reproducir las mismas lógicas de despojo y sacrificio que ya históricamente hemos visto que han devastado nuestros territorios. Al final, yo les había, al principio de la presentación del webinar, les había pedido que me escribieran en el chat algunas de las palabras que ustedes relacionaban con transición justa, sea que eso sea lo que signifique o lo que haga falta para hacer una transición justa, y sus respuestas fueron estas: compromisos, implementación, sinergia, colaboración, equidad, cambio, dignidad, autonomía, reparación, gobernanza y sostenible. Este es el documento que les decía, es lo que enviamos, este en específico lo enviamos para el roadmap de la COP30 y ahí están quienes nos colaboraron con sus aportes. Esta hace parte de las mujeres cuidadoras y sus organizaciones, pero también les vamos a estar enviando el posicionamiento final que vamos a tener como Barranquilla Más 20 de cara a la conferencia de combustibles fósiles de Santa Marta en un par de semanas. Entonces el mensaje final es, así como lo han escuchado, que seguimos tejiendo esta colaboración. Me encantó el mensaje que dio Olimpia de que efectivamente en este tipo de espacios nos damos cuenta que muchas veces las luchas que tenemos, sean internas o en nuestras comunidades, las tenemos también o sea, o en otros territorios las tenemos. Esto es positivo porque no estamos solas y porque la lucha va a ser colectiva también. Pero bueno, esperemos también que en algún momento no tengamos que luchar en lo absoluto y que esto sea pronto. Les agradezco mucho a todas las participantes, a quienes hablaron, a quienes hicieron preguntas. Eh, Les voy a pedir entonces, antes de que se vaya, de que se vayan, por favor, para que prendan su cámara y tomamos una captura y ya nos veríamos entonces en en el próximo webinar. Evelyn y a las otras que preguntaron al respecto de la agenda, se las vamos a compartir a todos los que se inscribieron el día de hoy para que estén pendientes también de eso. Muchísimas gracias a todas. Me avisan en cuanto estén listas con la cámara y tomamos la fotico final. Y si alguna quiere decir algo también, adelante, del espacio. Les vamos a compartir la grabación también. Sí, señora, no se preocupen. ¿Listas? Muchísimas gracias. Vamos en uno, dos y tres. Eso, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Feliz noche a todas. Muchas gracias, feliz noche. Sí, muchas Hasta gracias. pronto. Nos Gracias, vemos en los Oliver. próximos Nos espacios. vemos en otro Muchísimas espacio y suerte a gracias. los Noche. De que verdad van que a la COP y a adelante las que que van somos a Santa valientes Marta. porque en las mujeres tenemos toda esa capacidad y ese liderazgo de sacar adelante la Pachamama. Debemos dejar a nuestras próximas generaciones un modo, un mejor vivir, un mejor vividero, una mejor Pachamama. Y en los recursos de la biodiversidad, el agua, eso es vida. Y un abrazo con el alma desde el alma y un abrazo naturalmente desde la naturaleza. Hasta Gracias. pronto. Gracias. Hasta pronto.